destruye. Un torturador se educa con la misma inhumanidad que luego él va a reproducir en los demás. El descubrimiento de este centro de detención no solo puso de manifiesto la tortura sistemática que allí se producía, sino que además nos evidenció la red internacional que suministraba a los torturadores los instrumentos de su oficio y formación. We are from Amnesty International in London. There is some accused person. Can we have a look at those? Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura en más de 150 países. Y no solo presos de conciencia. La mayoría de los casos son delincuentes comunes, solicitantes de asilo o inmigrantes. Y la mayor parte de estos crímenes permanecen impunes. Transformar la naturalidad con que se castiga en la sociedad actual es parte de la lucha por los derechos fundamentales. La tortura es una violación gravísima a los derechos humanos. Solo la acción de los ciudadanos puede detenerla. If dogs and pigs know their mates, can human beings remain human beings if they do worse than pigs? En pleno siglo XXI, ser gay, lesbiana, bisexual o transexual es un delito en más de 70 países. En algunos casos puede conllevar hasta la pena de muerte. We don't believe they have any right at all. And one of the police officers was coming out. Ve bizi evden almışlardı. Me han golpeado. Travestiydik. Herkesi sıraya dövmeye başladı. Me tiró aquí. Just to beat me up for at least 4 or 5 minutes non-stop. No existe prácticamente ningún país en el mundo que trate a esta minoría planetaria con plena igualdad ante la ley. We don't believe they have any right at all. La existencia de gays, lesbianas, bisexuales o transexuales es sencillamente negada. Si no existen, no tienen derechos humanos y no necesitan ser defendidos. Te vamos a matar, te vamos a violar, solo por el hecho de que eres lesbiana. El caso de las lesbianas es especialmente acuciante. En muchos países se prohíben las relaciones sexuales entre hombres, pero no se dice nada de las relaciones entre mujeres. La conducta sexual de la mujer no existe. Es algo que queda dentro de la intimidad de la familia. Son los más allegados los que se ocupan de reprimirlas mediante palizas, matrimonios forzosos o violaciones que enderecen sus gustos sexuales. If dogs and pigs know their mates, can human beings remain human beings if they do worse than pigs? La defensa de los derechos de los homosexuales no puede quedar solo en manos de esta minoría. Por eso Amnistía Internacional necesita el apoyo de todos los que creen en el respeto a los derechos humanos.
Ali Lamrabet es un periodista que ha pasado 231 días en una cárcel marroquí por publicar una tira cómica sobre el presupuesto del rey Mohamed VI. Esto en otros lugares se llamaría libertad de expresión. En Marruecos se le llama traición y ultraje a la monarquía. El día en que van a respetar nuestra dignidad y que van a respetar nuestros derechos, que uno de estos derechos importantes es la libertad de expresión, pues nosotros vamos a respetar, pero sinceramente al poder, ¿no? La revista fue prohibida y Ali fue enviado inmediatamente a la cárcel. Allí ha permanecido hasta que el rey le ha concedido un indulto por la presión internacional que el caso ha generado. Nosotros no vivimos bajo régimen democrático, ¿no? El hecho de que me hayan liberado no significa de que el régimen se está transformando. Un indulto que no modifica ninguna ley y que no impedirá que Ali y otras personas sigan pagando con la cárcel el expresar libre y pacíficamente sus opiniones. Igual que Ali, el precio que muchas personas están pagando en todo el mundo por expresar sus ideas es altísimo. Acoso, multas, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas e incluso la muerte. La libertad de expresión se vulnera en todo el mundo en nombre de la seguridad. En nombre de la seguridad, en China se prohíbe acceder a Internet. En nombre de la seguridad, en Cuba, se mete en la cárcel a una persona por hablar con Amnistía Internacional. En nombre de la seguridad, en Europa, se reprime con fuerza excesiva a los manifestantes en contra de la guerra de Irak. Pues resistir y que no cedamos, ¿no? No solo gobiernos, también organizaciones como ETA atentan contra periodistas porque consideran que la libertad de expresión es un peligro que no pueden controlar. Amnistía Internacional comprueba con gran preocupación cómo tras el 11 de septiembre se aprueban leyes en todo el mundo que limitan poco a poco la libertad de expresión. Siempre en nombre de la seguridad. Pero no es posible imaginar un mundo justo ni seguro sin libertad de expresión. Es la base sobre la que se sustenta el resto de los derechos humanos. La resistencia marxista no ha terminado, señor. The Marxist resistance is not finished. Aún quedan extremistas, There are some extremists, pero yo debo manifestar que Chile but I have to say está that the country en este momento en estado de guerra interior. La impunidad consiste en no procesar ni castigar a los responsables de violaciones graves contra los derechos humanos. La impunidad crea el clima necesario para que se puedan seguir cometiendo estos crímenes. A su amparo, miles de torturadores viven en todo el mundo en libertad y sin la amenaza de un juicio. Se pasean tranquilos por las calles, a veces vendiendo coches usados. Ricardo Miguel Cavallo vendía coches usados en México. Era un ciudadano argentino de aspecto respetable. Un día cometió un error y fue detenido en Cancún, acusado de una operación ilegal.
Entonces se supo que su anterior destino había sido la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, un centro secreto de detención en el que desaparecieron miles de personas durante la dictadura militar argentina. Pero allí Cavallo no vendía coches. Allí secuestraba, torturaba y asesinaba. Muchos de los que sobrevivieron le reconocen. Nos ataron con tiras de sábanas y nos amordazaron a los 3 niños y a mí en el piso para que miráramos cómo torturaban a mi esposo. Cavallo está acusado de crímenes contra la humanidad. El derecho internacional determina que los crímenes contra la humanidad no prescriben, nunca. Y por eso sus autores no pueden quedar impunes. La Corte Penal Internacional ha sido constituida para acabar con la impunidad de los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El trabajo de Amnistía Internacional ha sido clave para la ratificación de su estatuto, que establece que los tribunales de todo el mundo tienen el deber de juzgar a presuntos autores de tortura y otras violaciones graves, o en su defecto, extraditarlos a estados dispuestos a someterlos a un juicio justo. La extradición de Cavallo a España, solicitada por un juez español al amparo de la legalidad internacional, fue una gran noticia para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, hay países que no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Así, ofrecen a muchos criminales la posibilidad de seguir impunes. Tengo la obligación de velar por la vida de mis conciudadanos.